El día de hoy te voy a hablar sobre un tema importante. Es más títulos es igual a mejores condiciones. Imagínate que acabas de terminar tu carrera en medicina. Han sido años de sacrificio, largas noches de estudio, agotadores días en el hospital, exámenes interminables, pero lo lograste. Ya sos médico general. Te felicito. Pero en ese momento te das cuenta de algo. La verdadera carrera apenas está comenzando. Ahora, para muchos médicos, el camino no se detiene aquí. Quieren seguir avanzando, especializarse, aprender más y más y más. La idea de esto es que entre más títulos tengamos, mejor será nuestra vida profesional, más prestigio, mejores condiciones laborales y por supuesto, y claro está, que también pretendemos tener una remuneración económica mejor, justa, que compense los años invertidos. Pero ¿es realmente esto así? Pues vamos a adentrar en este tema. ¿Cómo es el camino del médico? Una década o más de formación nos toma llegar a ser médico. El trayecto para llegar a ser médico general es largo. No es simplemente una carrera universitaria. Es un camino que puede extenderse fácilmente más allá de una década. Se comienza con los estudios de pregrado, que generalmente están entre 6 a 7 años, dependiendo del país. Luego viene el internado, un año completo de prácticas clínicas intensivas, seguido de los servicios sociales en zonas rurales o comunidades alejadas del país. Al terminar este largo proceso, los médicos jóvenes enfrentan una decisión crucial. ¿Van a seguir estudiando o van a comenzar a trabajar como médicos generales? La mayoría optamos por seguir estudiando, atraídos por las posibilidades de convertirse en especialistas, donde creen que encontrarán mejores condiciones laborales y económicas. Pero como veremos, la realidad puede ser mucho más compleja que esto. La carrera por la especialización es realmente una competencia y muchas veces es una competencia desigual. El paso siguiente, para la mayoría de los médicos, es competir por un lugar en la residencia médica. Este proceso es extremadamente competitivo. En muchos países el número de plazas disponibles está limitado y los exámenes de admisión son muy exigentes. Para algunas especialidades, como por ejemplo medicina interna, cirugía, pediatría, la competencia es aún más feroz. Y aquí es donde comienza la carrera interminable de los títulos. Los médicos competimos por poder optar a estas residencias. Y cada una de las residencias conllevan 2, 3, 4 años más, dependiendo de la especialidad a la cual clasifiques. Para quienes buscan ir más allá está la opción de subespecializarse, 2 o 3 años más o incluso una alta especialidad, diplomados, máster y así sucesivamente. La lógica detrás de esta carrera con más títulos es clara. Entre más estudies, más preparado vas a estar y más oportunidades vas a tener en el mundo laboral. Pero ¿es esto realmente así? La realidad nos golpea muchas veces. Aquí es donde el panorama comienza a complicarse. Mira, es verdad que los médicos especializados suelen tener mejores oportunidades laborales que los médicos generales, pero eso no siempre significa mejores condiciones laborales o mejores condiciones económicas. En muchas partes, sea público o privado, los médicos no son remunerados de manera acorde a la cantidad de títulos que estos posean. Un médico que ha pasado años especializándose y subespecializándose puede encontrarse con que su salario no es muy diferente al de otros médicos con menos formación académica. Y en muchos casos los turnos siguen siendo parte de su día a día. Aunque uno de los principales motivos por los cuales todos los médicos estudiamos y seguimos estudiando es para poder desprendernos de estos turnos agotadores. Algunos profesionales médicos con múltiples títulos se encuentran realizando las mismas tareas que otros médicos con menos formación, pero sin recibir una remuneración adicional por estos estudios avanzados. Esto lleva a una frustración significante, ya que el esfuerzo académico no siempre se ve recompensado con mejores condiciones. Pero también está la otra parte, el síndrome del eterno estudiante. Otro peligro al que se enfrentan muchos médicos es lo que podríamos llamar o el llamado síndrome del eterno estudiante. Es fácil caer en la trampa de seguir acumulando títulos, diplomados y especialidades sin nunca realmente enfocarse en ganar experiencia clínica real. Este fenómeno ocurre cuando los médicos se enfocan tanto en sus estudios que pasan muy poco tiempo ejerciendo la práctica médica diaria y en la toma de decisiones reales con un paciente real. El problema de este enfoque es que, aunque el médico tiene muchos conocimientos teóricos, puede carecer de habilidades prácticas que se desarrollan únicamente enfrentando situaciones clínicas cotidianas. Después de todo,
ser médico no es solo cuestión de tener títulos. Se trata de saber aplicar el conocimiento y fundamentalmente saberlo aplicar bajo presión, de tomar decisiones rápidas y acertadas en situaciones de emergencia, de tratar a los pacientes con empatía y con humanidad. Es decir, un título no te hace médico. Cuando un médico ha pasado toda su carrera académica bajo la supervisión de sus médicos superiores, siempre pidiendo consejos, puede enfrentar grandes desafíos cuando finalmente se encuentra solo y debe tomar decisiones. La medicina es una práctica, no solo un conjunto de teorías. Por lo tanto, aunque es importante seguir aprendiendo, también lo es saber cuándo dar el paso hacia la práctica y enfrentarnos a un mundo real y competitivo. Pues ¿vale más la capacidad o los contactos? Te dejo esta pregunta. La medicina, como cualquier otra profesión, no está exenta de influencias y conexiones personales. En muchos casos, los médicos pueden encontrarse con que no importa cuántos títulos tengas, si no tenés los contactos adecuados o no perteneces a cierto círculo, es difícil pues avanzar en el desarrollo de tu profesión. Esto puede ser especialmente frustrante para los médicos que han invertido años en formarse y en perfeccionarse, solo para encontrarse con que el sistema pues no los valora tanto como ellos esperaban. Las influencias personales, los intereses pueden limitar las oportunidades de crecimiento, sin importar cuán preparado esté el personal. Esto no solamente pasa en medicina, también pasa en otros ámbitos. Pero mira, no me malentendas. Esto no significa que la capacidad desarrollada no importe. Los médicos bien capacitados y con habilidades sobresalientes siempre tendrán su lugar, pero es necesario reconocer que los contactos y las relaciones dentro del ámbito médico también juegan un papel importante en el desarrollo del profesional. Justo, no justo, querramos o no querramos, es la realidad. ¿Vale la pena seguir acumulando títulos? Por eso aquí te pregunto. Es importante reflexionar sobre esta pregunta. En muchos casos, sí vale la pena seguir formándose, especialmente si la especialidad médica o quirúrgica que has elegido pues lo requiere. Prácticamente toda la medicina requiere estarse capacitando, pero también es necesario encontrar un equilibrio. La medicina es una ciencia y un arte que requiere tantos conocimientos académicos como habilidades prácticas. Demasiados títulos sin experiencia suficiente pueden convertirse en una trampa. Además, cada persona tiene su propia realidad laboral. En algunos lugares, los médicos con múltiples títulos son más valorados y mejor remunerados, mientras que en otros la acumulación de títulos no necesariamente se va a traducir en mejores condiciones laborales, ni mucho menos económicas. También es importante considerar las oportunidades que puedes tener fuera del ámbito clínico, como por ejemplo la docencia o la investigación, donde los títulos adicionales también nos pueden abrir muchas más puertas. A término personal, entonces, ¿cuál es la clave para lograr mejores condiciones en medicina? La respuesta, la verdad es que no es sencilla, pero podemos empezar por entender que el camino no es solo acumular títulos. Aunque el estudio es importante y nos ayuda a crecer como profesional, también es fundamental desarrollar habilidades prácticas y enfrentarnos a la realidad clínica. Y lo más importante es crear un equilibrio entre la formación académica y la experiencia que solamente el trabajo nos da. Si bien los títulos son valiosos y abren puertas, no debemos olvidar que la medicina es una carrera de contacto humano, humanista, donde las capacidades, la forma de decisión y el trato con los pacientes son tan importantes como los títulos académicos. El médico que logra este equilibrio entre su formación académica y su experiencia práctica va a ser aquel que encuentre las mejores condiciones laborales. Y al final, la verdad es que tu desarrollo depende únicamente de vos. No te centres en las condiciones que te rodean. Haz tu propio trabajo. Finalmente, es importante reconocer que la medicina es una carrera en la que siempre estaremos aprendiendo. Es obligatorio, pero también debemos tener en cuenta que la vida no solo ocurre en la aula o en los hospitales. Hay una vida fuera de la medicina que también merece ser vivida y que no debemos perderla de vista en nuestra búsqueda interminable por más títulos. Aquí debemos reflexionar. La medicina es una de las carreras más exigentes, pero también es la más gratificante, pero también puede ser una de las más frustrantes si no logramos encontrar ese equilibrio adecuado entre el estudio y la experiencia clínica. Y también nuestras aspiraciones profesionales, porque también tenemos derecho a aspirar a más. Acumular títulos no siempre es la respuesta a todos los problemas laborales. Lo que realmente importa es cómo aplicamos lo que hemos aprendido y cómo logramos balancear nuestras capacidades, nuestros contactos y experiencias en nuestro ámbito profesional, en nuestra realidad, en la realidad tuya. En última instancia, el valor de un médico pues no radica solo en sus títulos que posee, sino en su habilidad de curar, en acompañar, en guiar a sus pacientes y en el camino hacia la salud.
La empatía que generes con tu paciente, pues te va a permitir tener más pacientes. Una vez un gran amigo médico, a quien respeto mucho, me dijo, yo le pedí el consejo, doctor, ¿cómo hace usted para tener tantos pacientes? Y él me dio este consejo, me dijo, el paciente que tenés enfrente, trátalo como si fuera tu único paciente y así nunca te van a faltar pacientes. Así que hoy te doy también este consejo. Bueno, si esta información te ha sido de utilidad, te sirve de provecho, te ha hecho reflexionar un poco, pues te invito a que te suscribas al canal, déjanos tus comentarios, cuéntanos cuál es tu realidad. La realidad mía no necesariamente será la tuya, mi realidad no es la tuya. Sepamos aprovechar las cosas. Si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Utilizar las cosas que tengas a tu alcance, a tu mano, y con eso empezás. Vos empezás. ¿Qué te importa? Vos empezás con lo que vos tengas y vas a ver que a la larga vas a cosechar buenos frutos. Hasta luego.